Continuamos en vivo y en directo aquí en Platicando con Rosana Romero. Gracias por su sintonía, por continuar con nosotros. Estamos en vivo y en directo como todos los viernes y como les dije también antes de irnos a un corte comercial, vamos a hablar de las órdenes de restricciones y para eso ya me acompañan aquí el abogado Tony Abetangelo y Arelice. Ay, good morning, buen día, ¿cómo están? Good morning, sir. Muy buen. Muy buen día. You guys are teaching me. Aquí nuestro abogado Tony que nos va a hablar, que es experto en casos criminales. The Vegas Lawyer, ellos representan a esta comunidad de abogados que tienen diferentes rubros y hoy en día vamos a hablar de ese tema porque, aunque ya hemos tocado quizás brevemente ese tema, me encantaría volverlo a hacer porque últimamente han sucedido algunas cosas en la ciudad, en la comunidad, en donde la gente me pregunta bastante cómo y por qué y cuándo hacerlo. So first of all, I'd like to start why and how we should put some restriction order against someone and what is the process. La pregunta exacta para el abogado es cómo, cuándo y dónde y por qué debemos realizar este proceso de tener una orden de restricción contra una persona. Well, there are two types of protective orders. One is for a family situation, and one is for like a neighbor or a friend or somebody you don't even know that's stalking you. So harassment, stalking, those are the main terms. Dice el abogado que hay dos tipos de orden de restricción. Una es intrafamiliar y otra sería con una persona que no tiene relación sanguínea. Por ejemplo, un vecino que lo está acosando por ese estilo. And also domestic violence in itself. Y claro, una orden de restricción por violencia doméstica. So today we'd like to talk about the family court, the family-related one. Y hoy vamos a hablar de lo que viene siendo intrafamiliar. Okay, and what's that mean? ¿Qué significa eso exactamente? Familiar suena que todo debería ser perfecto entre la familia, pero no es así, siempre hay problemas. Estamos hablando primero entre parejas y después entre quizás, qué sé yo, cuñados, sobrinos, tíos, personas. So, why family? Because we, like I said, family is supposed to be perfect. Family, people that we love, that we are close to, but things happen. Correct, and that's it. Excuse me. So some of it is based upon just as simple as a divorce. Que aparte de eso está basado cuando uno se va divorciando. And unfortunately, some of the protective orders are based upon domestic violence. Y unas órdenes de restricción están basadas en violencia doméstica. And the main difference between a regular protective order and a family one is you're related by marriage or blood. La diferencia de una protección familiar y otra regular es porque está uno relacionado por que se casaron o por sangre. So today our Elise brought a form for filing in a domestic situation. Hoy yo traje una aplicación para poder someter para una orden de protección. So where to find those applications? Is only with a lawyer or you know, at the court? ¿Dónde Arelice. La aplicación se puede encontrar en línea en la corte de familia, lo que se llama el self-help, donde se ayuda a sí mismo. También puede ir a la corte de familia que está en el 601 Pecos Road. También tienen una locación que es lo mismo, self-help, donde hay empleados que le pueden ayudar en obtener la aplicación que es correcta para su situación y cómo llenarla, cómo archivarla con la corte, le ayudan con todo eso. And pre-pandemic, the person had to fill it out. Even an attorney could not fill it out for the person. Y lo que él dice es hasta antes de la pandemia, la persona que buscaba aplicar por este tipo de orden tenía que llenar por sí propio la aplicación. Un abogado no es necesario para llenar esta aplicación. And I'm not sure if that has changed, but you can always call down there, and as Elise mentioned, in Spanish, there's a self-help center that people are very helpful.
No sabe si eso ha cambiado, pero yo hoy sí pude bajar la aplicación por internet, pero también puede ir en persona a la corte a la locación de self-help para que le puedan ayudar. So in order to file that application and to do that, you need to be living away from that person, or that person needs to be away. En el caso de o para llenar esta solicitud contra una persona, miembro de su familia, o su esposo, o su esposa, o su pareja, ¿tiene que estar viviendo ya fuera de la casa? ¿O qué pasa cuando todavía la otra persona vive en la misma casa? No, they can still be living with you, but if the protective order is granted, then they will be removed from the home. No es necesariamente tienen que estar separados, pueden vivir en el mismo hogar y la persona puede aplicar todavía por esta orden. Cuando el juez le conceda la orden, entonces la persona tiene que salir del hogar y buscar dónde vivir. That happens frequently? Where you have to, or someone have to file something against the other person who still live in the house. Le pregunto si esto pasa a menudo, si una persona puede o está poniendo una orden de restricción contra alguien que vive todavía en la casa. Yes, and that happens often. Sí, sigue seguido, a menudo. And a marriage should be falling apart and very toxic or bad and violent, and they want to protect everybody in the family. Es algo que sucede bastante, especialmente cuando una relación está terminando y una persona quiere proteger a la familia, a sí mismo, de la otra persona en una relación tóxica. Suceden muchas de estas aplicaciones. And because a lot of these in family or family related, there's a whole section on making the person pay that's being removed from the home. Like, let's say the person making all the money gets kicked out of the home because they're violent. That person will have to pay the mortgage, the rent, power bills, things like that. You can apply for that within the form because a lot of these go over into the family court. Y como muchas de estas órdenes son de familia, de relaciones, y a veces la persona que está ganando el dinero es la persona agresiva y la que tiene que salir del hogar, en la aplicación también puede pedir ayuda financiera. Por ejemplo, esta persona todavía, aunque no viva en el hogar, tiene que pagar la renta, los biles, luz, agua, cosas por ese estilo. La persona contra quien estamos poniendo la orden de restricción. Así es. Sí. Okay. Bueno aclarar eso. Ahora, ¿y la persona tiene que salir inmediatamente de la casa? Does the person have to leave immediately from the home? Oh yeah, yes. Sí. See? Okay. How long it takes since I filed that petition so for the authorities to do something? Do they come to my house to tell that person? Do they call them? They come to remove her or him? ¿Cómo funciona? La pregunta es que ¿qué tan rápido desde el momento en que presentamos esa solicitud llegan las autoridades a remover a esa persona, lo llaman o vienen ellos mismos a removerlo? How does that happen? My understanding is that there are judges on duty reviewing these immediately. And now with electronics, they can be at home and they can just pull up their computer or get a notice and they do it right away. Lo que está sucediendo, y más con la pandemia, es que hay jueces que están revisando estas aplicaciones más seguido. Lo pueden hacer por su computadora desde casa, entonces las están aprobando o negando más rápidamente, y en cuanto esa orden está en juego o activada, esta persona ya no puede estar en esa locación. And we've had plenty of clients charged with domestic violence be served with the protective order while they're still in jail within hours. Dice que hemos tenido clientes que están arrestados por violencia doméstica y les dan la orden de restricción cuando ellos todavía están arrestados en la cárcel, que sucedió entre horas ha sido arrestado, procesado en la cárcel. And at the Vegas lawyers, we will, in certain circumstances, represent somebody in the family court on a domestic violence protective order as well as the domestic violence charge. And you can give them the number again.
Dice que en The Vegas Lawyers también en ciertas circunstancias los podemos representar en la parte criminal, que sea la violencia doméstica y también la orden de protección que va a tener en la corte familiar. Llámenos al 702-749-4657. Perfecto. Ahora, una pregunta que quiero hacer es, ¿se puede poner una orden de restricción contra una persona menor de edad, pero digamos 16, 17, 18 años o inclusive menos? Can we file a restriction order against a minor? You can, and we've seen that plenty of times too, and I did when I was a judge. Que sí se puede hacer. Él lo ha visto varias veces, especialmente cuando él fue juez. That will not be in family court. Well, let me rephrase that. Okay. It depends on the relationship. Mm-hmm. What I would see as a justice of the peace was my kids being bullied by your kid, and the applications filed on behalf of the parents and the kid. Cuando él fue juez de la Corte de Justicia, no Corte Familiar, lo que él veía seguido es, mi hijo está siendo maltratado por tu hijo, entonces ese padre ponía una orden de restricción al beneficio de su menor contra este otro menor. And if you have your own child is very violent or something wrong, you can definitely reach out on your own to CPS, Child Protective Services, and that train will start going too. Y si su propio hijo es violento o lo está amenazando de cierta forma, puede contactar al CPS, a la protección de menores, para pedir ayuda. Son casos muy comunes, entonces. They're very common cases. They are. They're very common, and they're very serious, too. So some people just abuse the system. Que sí son muy común y son muy serios, y hay personas que abusan el sistema. And that's traditionally not in family court. Y eso tradicionalmente no es en la corte de familia. Where they just file against, like, we're neighbors, and I don't like the way your dog barks. Are you coming over to my house or walking by my house? Okay. And that's where it gets abusive. It's not usually done in family court. There's usually a justified reason. Por ejemplo, si usted y yo somos vecinos y no me gusta cómo ladra su perro, que esté caminando enfrente de mi casa, ese tipo de cosas él ha visto que las personas abusan de este tipo de orden, no tanto en la corte familiar, porque hay sucedido una acción que provoca este tipo de aplicación. O sea que hay un montón de formas o situaciones que pueden ocurrir para que una persona familiar haga esto, pero bueno, hay también en el caso de, and I think we talked about this before, we did briefly, but I like to extend it in case of other people that are not related, family or blood related. That is not just a neighbor, that is not just a coworker, but someone who really threats, to do something against you or doing something against you. We see that a lot as well in news, where someone, because, ex-boyfriend, girlfriends, co-workers, or fanatics, like fans of sports, perhaps, they come and scream at you or do something to your property. And that's something we'd like to talk about next week more in detail. Okay. However, that is going to be filed in the court that you live, the area you live in, such as Las Vegas, Henderson, North Las Vegas. Que eso queríamos entrar en detalles para la próxima vez, pero eso sería una orden de protección en el área donde usted vive, sería Las Vegas, North Las Vegas o Henderson. And what happens is, like I was just using earlier example of we're neighbors. Right. And you're throwing stuff at my house for some wacky reason. Or you're constantly playing loud music, and I come over and say, hey, knock it off, please. And then you start getting in my face and you're yelling at me. Regresamos al ejemplo de vecinos, donde está tirando cosas en mi propiedad por cualquier razón, o su música está a un volumen muy alto y él va y le pide por favor que le baje el volumen. In that situation, you will not go to family court. You go to your normal courthouse for a protective order. En esa situación no iría a la corte de familia, iría a la corte en el área que le pertenece. Now, going back to the family situation, vamos a volver a hablar de la familia, ¿no? Que hoy es el punto a tratarse más. Cuando
hacemos o ponemos una orden de restricción contra un familiar, una persona, tienen que cumplirlo obviamente, luego se van a corte, o hay una restricción. For how long that restriction orders can be, and how often you need to renew if you have to. La pregunta es ¿cuánto tiempo dura una orden de restricción y cada cuánto tiene que renovarse o no? In the family court one, the form asks for 45 days. Okay. So what happens is you get your 45 days. At the 45th day, you can go to court and ask for a year. Que la aplicación que bajé hoy de la Corte de Familia viene pidiendo por 45 días, le dan la orden de protección. Ya después de los 45 días puede pedir una extensión que puede ser hasta un año. Also, another consequence of having a protective order against you is you can't have a gun. Even if you're legally allowed to have one, they'll take the guns away. Okay. Que una condición de tener una orden de protección en contra de sí mismo o de esa persona es que la persona que tiene ahora la orden de protección no puede tener armas, tiene que o pasárselas a alguien más, no pueden estar en su posesión, no puede o tener que venderlas si no tiene quien se las pueda guardar. And if you have a concealed firearm permit, that gets taken away too. Immediately. Yes. Y si tiene un permiso de cargar una arma, a eso también se lo quitan, teniendo una orden de protección. Es bien importante conocer todos estos detalles porque ocurre mucho, vemos muchos casos. Entonces, la persona que está llenando esa solicitud, que está pidiendo qué debe hacer o qué debe dejar de hacer. Now, the question is for the person who's filing, what that person should do and not do. That's a great question. What the person needs to do is keep a record of what's happened. Es una muy buena pregunta. Lo que necesita hacer esa persona es obtener récords de las situaciones que están sucediendo con la persona que lo está amenazando. Screenshots of threats or communication between the two people is always good. Fotos de la documentación de lo que está sucediendo, de conversaciones con esta persona. If it's a situation including violence, then make sure you take pictures of the injuries. Si es una situación que incluye violencia, entonces tomar fotos de las lesiones. And just as important, call the police to have that person removed from your home. Because often Lo más importante es llamar a la policía si está amenazado para que remuevan a esa persona de su hogar. Because very often we see where, in case of couples, marriage or just girlfriend and boyfriend couples, they have the restriction order, but the boyfriend or girlfriend still calling and somehow want to reach out to the other person saying, we need to talk, I just need to talk to you, we just need to clarify what's going on, and somehow convince the other person that is something that we not should do. Entonces la pregunta es, cuando ocurre esta orden de restricción entre una pareja de casados o de novios o cualquier pareja sentimental, la persona que tiene la orden de restricción en muchos casos llama y trata de convencer a la otra persona que puso la orden para que puedan hablar, comunicarse o para que él quite esa orden de restricción, y muchas personas lo hacen. And what happens is, if the person who has a protective order against them keeps communicating, not even violence, but just communicating with the person who has the protective order, they can call the police, and that's a gross misdemeanor. And if the person feels, if it's acts of violence, such as, I'm going to come beat you up, that's a felony. That's felony stalking. Dice que la persona que tiene la orden de protección, si ellos siguen comunicación con la persona que aplicó por la orden, puede ser un delito medio, aunque sea amenazas o no de violencia, aunque nomás quieran remover o hablar bonito, digamos. Pero ya si es una comunicación que está amenazando a la otra persona con violencia, eso puede ser un cargo de felonía. And I had a guy where his
nephews were supposedly molesting his daughter. Teníamos una persona que su sobrino estaba tocando a sus hijas. And without getting all the details, he called the mother of the children. Y sin entrar a todos los detalles, le llamó a la mamá de las niñas. Left numerous voicemails, including, "Yes, this is a threat, and I'm going to come over there and kick your ass." Y dejó varios mensajes de voz, uno incluyendo que sí, esta es una amenaza y voy a ir a golpearlos. So I really had to do some work on that case. Entonces sí tuvimos que hacer mucho trabajo en ese caso. However, understanding that as a parent, if somebody's molesting my kid, I'm going to be pretty upset and say some stupid things. Pero siendo padre entendemos que si alguien está haciendo ese tipo de cosas a sus menores, claro que uno va a estar enojado y decir cosas de... And most importantly, he did not act upon the threat. Y más importante, no hizo lo que estaba diciendo, amenazando a hacer. And he was charged with a felony. Pero sí tuvo un cargo de felonía por hacer ese tipo de amenazas. For stalking, and then eventually there was a protective order against him, and he backed off. Le pusieron a él una orden de protección y ya después todo se calmó y se resolucionó. Y pasan esas cosas muchísimos. There happen a lot. Now, let's talk about the consequences for both, if there are any, for the person who is putting the petition. Hablemos de las consecuencias para las dos personas o dos familias o los involucrados. En el caso de la persona que pone esa orden de restricción, ¿tiene consecuencia en su récord criminal en el futuro? That person who files the restriction order, that person has a criminal record that appears on his or hers record in the future? Sí, yes. The one that applies? Oh, no. The one that applies. No, the one that applies, well, it will say they are a victim of a protective order. Okay. It won't say that they have one against them. Sí, para la persona que aplica va a ponerle a ellos que son la víctima de una orden de protección, es lo que saldría en el récord. Ahora, las personas contra las que se puso, esas sí van a enfrentar consecuencias criminales en el futuro. Now, the person who receives or who has the restriction against will have a criminal record. It will show on his or her criminal record. It will show, yes, that it was there was a protective order against them. That's why it's taken very seriously, because that's a big consequence for that person. Que si en el récord de ellos va a tener siempre que tenía en algún tiempo una orden de protección. Por eso estas órdenes se toman muy en serio, porque tienen resultados para la persona que recibe la orden. Y eso se puede borrar. That can be erased, that can be fixed, that can disappear from your record if that situation got solved. Yes, it's called sealing. Some states call it expunging. Sí, tendría que sellar su récord para quitarlo. And a protective order can be sealed. Y una orden de protección se puede sellar. Because sometimes it's just an isolated situation that got out of hand, and then everybody was fine and went their own way. Porque a veces son situaciones que son únicas, no suceden a menudo y las personas se contentan y vuelven a su vida. Okay, perfecto. Último consejo para las personas que están pensando hacerlo, que tienen situaciones muy difíciles que están ocurriendo y que de repente por la situación migratoria no quieren hacer eso, o porque también es el padre de sus hijos su pareja o la madre de sus hijos su pareja. What will be the message for those people that are going through a difficult situation in their family? And especially for those who is a parents. Very short message. Don't touch other people, meaning don't hit other people. Do not take this to a different level of violence, because these cases are taken very seriously in the court system, whether it's domestic violence criminal charge, stalking criminal charge, or protective order. Lo que dice el abogado es que no le peguen a nadie, que no sean físicos y que por favor pongan sus restricciones en la corte y que no hagan nada. Muchas gracias. Thank you very much for being here. De nada. The Vegas Lawyers, gracias a ustedes por escuchar. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, Rosana. Gracias.
criminales? No arriesgues tu futuro. Necesitas un abogado de defensa criminal con experiencia a su lado. Los abogados de Las Vegas Lawyers